Continuamos entonces con el ejercicio. Ok, estoy ahora mismo en el index. Olvidé una de las secciones que también quería trabajar, así que entre el div de main y el div de footer deben agregar entonces este div que se llama section. Este div class que se va a llamar section, y dentro entonces colocamos un párrafo que diga precisamente eso, ¿verdad? Para identificar esa sección. Entonces, en el video anterior lo que hicimos fue estilizar uno de esos clases. El de navigation, le agregamos un color de fondo, le agregamos tipografía, modificamos el tamaño de la tipografía, le agregamos un padding para que el texto se separara un poco de los bordes de esa caja. Lo centralizamos y también le dimos color a la tipografía. ¿Qué hice? ¿Verdad? Fuera de cámara, lo que hice fue que estilicé cada uno del resto de esos clases con las mismas características, solamente cambié el color y les muestro entonces cómo se ve eso. Se ve algo así. Bueno, cambié el color del content, lo tenía en azul, lo cambié a rojo para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Para que sea un poco más evidente. De hecho, le voy a poner aquí 2 píxeles para que se vea un poco más grueso y puedan verlo bien. Así que lo que hice fue que esas mismas reglas y solamente lo que modifiqué fue el color para que se viera un color diferente en cada caja. Fue lo que hice en todas las demás. Así que a este punto se supone que ¿verdad? Detenga el video y vaya entonces estilizando cada uno del resto de esos clases. O sea que header le harían lo mismo. Le colocarían un color de fondo, tipografía, font size, padding, color white, text align, exactamente lo mismo, ¿verdad? Son las mismas reglas en todos, lo único que está cambiando es el tono del color, el código hexagonal. Y va a ser lo mismo con los demás, con main, con section y con footer, hasta tener entonces algo similar a esto. Y ahora sí, podemos entonces comenzar a trabajar con nuestro grid. Y muchos de ustedes de seguro han escuchado esa palabra, grid. El grid es básicamente algo así, ¿verdad? Es una retícula que nosotros utilizamos para organizar contenido en el espacio. En web, ¿cómo vemos esto? Pues mira, en web nosotros podemos organizar esos elementos utilizando entonces esas filas y columnas que nos pueden ayudar entonces a nosotros a crear composiciones. En web básicamente nosotros estamos bregando con cajas. Si ven, con lo que estamos trabajando es con cajas. Así que el grid lo que nos ayuda es a nosotros organizar esas cajas y darle una escala deseada por nosotros de acuerdo a nuestro diseño y de acuerdo al contenido. Y para eso entonces utilizamos filas y columnas. ¿Cómo hacemos eso? Primeramente, eso lo hacemos desde la hoja de estilo. Y cambié el color de content porque content, si ustedes pueden ver, es esa caja que está encerrando todas las demás. Así que esa caja es la que se va a convertir en nuestro grid. Y la primera regla que nosotros vamos a integrar para nosotros comenzar a organizar ese contenido se llama display y el atributo que vamos a utilizar se llama grid. Demos save y refresh y ahora mismo no va a ocurrir nada porque aunque hemos establecido que ya content, que es esa caja de borde rojo, se va a convertir en nuestro grid, ¿verdad? Va a ser ese espacio desde donde nosotros vamos a poder organizar contenido. No hemos dado más instrucciones más allá de eso. Así que los grids se componen de filas y columnas. Así que con esa regla tenemos que entonces agregar o complementarla con una serie
de reglas para nosotros comenzar a ver cambios en la composición de esos elementos. Y la próxima regla que vamos a ver es la siguiente. Grid, template, columns. Aquí es en donde nosotros vamos a definir las columnas que nosotros queremos integrar en nuestro grid. Y hay distintas formas de hacerlo. Yo puedo utilizar por cientos. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 elementos. Yo puedo utilizar por cientos. Yo puedo decir que yo quiero organizar esos elementos en 3 columnas. La primera que sea de 30%, la segunda que sea de 20% y la última que sea entonces de 50%. Y tengo entonces que cerrar eso con con el semicolon, con punto y coma. Vea que estos porcientos suman 100. Es importante que siempre sumen 100. Voy a darle save, refresh. Vea entonces cómo se organizaron nuestros elementos. Tenemos navigation y section. Vea el porciento que están ocupando, ¿verdad? de ese grid. Vea entonces header y footer. Y vea entonces main. 30, 20, 50. 30, 20, 50, ¿verdad? Siendo entonces estos elementos los de mayor espacio. Esa es una forma de hacerlo y vea entonces que como no hemos trabajado con las filas, estos elementos simplemente se van a correr. Y luego entonces nosotros vamos a tener la capacidad de modificarlos con otra serie de reglas que vamos a ver más adelante. Y se queda entonces este espacio vacío, ¿verdad? Porque no hay un elemento que pueda ocupar entonces ese espaciado. Hay otra forma de hacerlo, ¿verdad? Hay una nueva unidad de medida que son básicamente fracciones. Así que yo puedo decir lo mismo de la siguiente manera. Yo quiero que la primera columna sea de una fracción, FR sería la unidad de medida. La segunda columna yo quiero que ocupe 2 fracciones. Y la tercera quiero que entonces también ocupe una fracción. Save, refresh. Vean que ocurre algo bastante similar. En este caso las fracciones lo que hacen es que ellos dividen, ¿verdad? La computadora divide equitativamente el ancho de ese espacio, de ese grid, lo divide en fracciones iguales y entonces eso es lo que utiliza como referencia para presentar el contenido. Entonces, digamos a lo mejor que yo quiero que sean entonces 5 columnas de una fracción cada una. Yo lo que puedo hacer es utilizar, en vez de hacer esto, una fracción, ¿verdad? Hacerlo 5 veces, una fracción, ahí creo que tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5, si ahí los tengo. Que lo que ocurriría es esto. En vez de yo hacer eso, yo puedo hacer esta regla de una manera un poco más corta, ¿verdad? Para no complicarme tanto. Así que yo puedo utilizar un atributo que se llama repeat. Y utilizo entonces unos paréntesis. Y yo digo que yo quiero 5 columnas y cada una de ellas que sea de una fracción. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Así que es una forma
de nosotros entonces acortar esa, ¿verdad? Ese código, tener un código un poco más limpio. Así que ahí tenemos entonces cómo trabajar entonces con las columnas. Nosotros podemos establecer columnas por porcientos o por fracciones. Ahora entonces vamos a trabajar con las filas. Sabemos entonces que en un grid tenemos filas y tenemos columnas. Ya trabajamos con las columnas, vamos a trabajar entonces con las filas. Y con las filas podemos tener algo bastante similar, que sería la siguiente regla: grid, template, rows. Y en este caso funciona más o menos de la siguiente manera. En este caso, las filas, si ustedes notaron, cuando yo... Vamos a aumentar esto a 7. Cuando trabajamos ahorita con los porcientos, hubo elementos que se movieron debajo. Porque si ese es grid, lo que va a hacer es que las filas se van a ir creando de acuerdo a cómo nosotros organicemos el contenido. Así que no necesariamente vamos a tener, no tenemos que establecer necesariamente una cantidad de filas, sino que todo va a depender del contenido, ¿verdad? Mientras más contenido tengamos, se van a ir creando esas filas en base a cómo nosotros vayamos manejando ese contenido. Pero con las filas nosotros también podemos modificar el ancho de los elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero que esas filas, vamos a ver si podemos reubicar esto. Vamos a decir que yo quiero 5 columnas que cada una ocupe 3 fracciones. Vamos a ver. Espérate, hice algo aquí. 5, 1. Ahí. Para que no se me configure. Espérate, hice algo aquí. Déjame revisar bien. Porque se me borró el... es que tengo una regla aquí abierta. Bien. Ok. Vamos entonces a trabajar en las filas.